vamos a hacer la perspectiva sonométrica e isométrica de esta pieza. Aunque nos dicen que no tengamos en cuenta el coeficiente de reducción, vamos a hacerlo con coeficiente de reducción, que es donde puede estar un poco la complejidad, si no sería muy elemental, ya que tendríamos que coger las medidas tal cual. Bueno, entonces como nos ponen esta flecha quiere decir que lo vemos según esta dirección y sentido, lógicamente. Y lo mismo, esto es la dirección de vista desde arriba. Si lo pusieran así lo estaríamos viendo la pieza desde abajo. Bueno, entonces como esta es la dirección, aunque la copia no está muy bien hecha, ya que esto parece oblongo, parece elíptico más que circunferencia, vamos a dibujar. Entonces partimos de las vistas. Este es el eje Z, como vemos es coincidente aquí con este detalle del avellanado, que sería una superficie cónica que va a entrar en este caso en un cilindro hueco. Entonces dibujamos esta vista, vamos a tener en cuenta las medidas para ir rápido, si no tardaríamos 2 horas. Tenemos 2 circunferencias concéntricas, más o menos podrían ser estas. Esto habría que colocar los ejes para hacerlo bien, pero bueno, ya digo que lo que interesa es saber cómo se hace, no hacer una cosa bien hecha. Entonces, por último, ahora dibujaríamos todo. En principio vamos a hacer solo el cilindro. Entonces estamos en perspectiva sonométrica e isométrica. Entonces cojo aquí, hago los 2 ejes ortogonales de esta circunferencia y coloco el vértice aquí para 2 líneas que cortan a la circunferencia según la posición de los ejes. Podría ser esto, por ejemplo. Bueno, una vez que tenemos esto y tenemos ya la circunferencia, aquí tendríamos el eje. Digamos que hemos abatido aquí esto en esta dirección. Tenemos entonces este punto y este, lo proyectamos y ahora a partir de aquí vamos a continuar esta línea. Podemos partir de las 2 líneas a 90 grados y esta es una línea que biseca este ángulo. Bueno, entonces este va a ser nuestro eje Z y ahora aquí vamos a poner los ejes axonométricos. En realidad tendríamos que coger aquí 60, 6 y 6, 12, ya que son 3 de 120. Entonces vamos a colocarlo aquí, ya que esta regla, esta plantilla de elipses nos facilita ese ángulo, ya no tenemos que calcularlo. Aquí lo tenemos ya y del otro lado exactamente igual. Ya tenemos los 3 ejes a 120. Eso quiere decir que al proyectar esto ortogonalmente y esto también, realmente el centro de la circunferencia pues es este, ya que aquí pasa por el centro, ya que este rectángulo, pues esta medida es igual que esta, ¿no? Eso quiere decir que si este es el punto de tangencia y este también, lo proyectamos y tenemos que la elipse aquí va a ser tangente según esta dirección. Por lo tanto, el cuadrilátero, que sería un rombo, es este. Ahora podemos buscar aquí la elipse que se adecua a ese cuadrilátero y tiene que ser una elipse que tiene este mismo diámetro mayor que el diámetro de la circunferencia. Pues según eso, ya que si proyectamos el diámetro de la circunferencia, viene por aquí. O sea que en la sonometría isométrica y en cualquier asonometría, el valor de ese diámetro es invariable y pasa necesariamente por este eje, ya que aquí pasa por este, y esta es la sonometría de esa línea. Por tanto, es una elipse que pasa por este punto, por este y por este. Por último, si queremos calcular este punto, ya que tenemos un punto, 2, 3 y 4 aquí arriba, ya solo nos queda este, pues podríamos hacer, por ejemplo, aquí esta dirección del eje que llamaremos Y, por ejemplo. Entonces subimos este punto y hacemos aquí la dirección correspondiente del eje Y en axonometría, corta aquí, por tanto ese es el punto buscado, ya tenemos ahí todos los elementos de la elipse. Bueno, con eso ya podemos dibujar la elipse, la podremos hacer con precisión, pero
Insisto que esto es para ver cómo se hace nada más. Aquí entre estas dos elipses nos queda algo grande esta y esta nos queda algo pequeña. Bueno, entonces lo que podemos hacer es la referencia a esta. Como vemos aquí ya vienen marcados los ejes. Entonces marcamos aquí. El caso es que por aquí no va mal, es aquí donde falla. Bueno, eso quiere decir que la circunferencia esta que yo cogí, la mayor, parece que es algo más grande, vendría por aquí, vendría exactamente hasta aquí. Hasta este punto, y aquí vendría hasta este punto. O también puede ser que los ejes no sean perfectamente ortogonales, en fin, al hacer las cosas sin hacerlas con las reglas correspondientes, pues pasa esto. Bueno, la circunferencia sería ligeramente más grande por aquí. Entonces ya tenemos la asonometría de la circunferencia, que es esta elipse. Y ahora solo necesitamos la altura. Levantamos vertical. Como vemos, le estamos haciendo. Esto lógicamente no tiene el mismo tamaño que esto, si no, no cabe en el vídeo. Pero tiene una escala, pues por ejemplo, si esto mide, tendremos que ver mediante una homotecia cuánto mide. La escala de esto respecto a esto, pues sería, que no tiene nada que ver con la de reducción. La de reducción sería esta, o sea, esto se reduce a esto, ¿no? Entonces, decíamos, si esta medida, por ejemplo, la vamos a medir. Esto aquí mide 6,6. Ya lo ponemos aquí, 6,6. Mientras que esta circunferencia aquí era ligeramente mayor que esta. Vamos a poner, por ejemplo, 1 milímetro más de cada lado, 3,8 más o menos. Entonces la escala sería 3,8 partido 6,6. Bueno, esa es la que estamos utilizando aquí. Bueno, pues según eso también tendríamos que hacer esta proporcionalmente, ¿no? Hacemos esto mediante una vertical. Y ahora hacemos un abatimiento aquí también de esta cara, ¿no? Entonces, ya que cogimos este punto, pues desde este punto hacemos una perpendicular a esta línea. Y esta medida tendrá que quedar igual que esta por estar en asonometría. Ahora hacemos aquí el ángulo de 90, o también cogemos aquí 45. Vamos a hacerlo así. Bueno, sabemos que este es un ángulo de 90 y que debe pasar realmente por el punto medio de esta línea, ya que este va a ser el triángulo fundamental. Entonces, por último, colocamos aquí la altura, que es en realidad escala 3 octavos partido 6 séptimos. Podemos poner también 38 partido 66, o lo que es lo mismo, podemos ya más rápido coger esta medida y multiplicarlo por 38 partido 66. Bueno, entonces vemos esto, por ejemplo, aquí es más o menos 1,7. Bueno, pues vemos esto, 1,7 podría ser hasta aquí. Entonces tenemos que el cilindro realmente llega hasta aquí. Lo colocamos aquí con la anchura correspondiente, que era poco más que esto, hasta aquí. Este es el alzado del cilindro. Entonces ahora ya sabemos que realmente, según esta posición aquí a 90 grados, pues al proyectar aquí esta línea, pues siguiendo la dirección del eje Y, y también siguiendo la dirección del eje Y aquí, bueno, pues tenemos que esta misma elipse habrá que colocarla aquí, de manera que el centro de esa elipse pues quedará exactamente según esta dirección, que no tiene por qué coincidir con ese punto, que no tiene nada que ver.
Bueno, tenemos ya entonces el centro de la elipse y tenemos puntos de tangencia que sabemos que corresponden a esto. Pero bueno, como sabemos que la elipse era igual a esta, aunque era ligeramente mayor, bueno, ahora como aquí nos marca la posición de los ejes, marco la elipse y ahora sé que realmente aquí la tangente sería esta. Bueno, esto habría que hacerlo con escuadra y cartabón, pero bueno, es tanta cosa que no... Bueno, nos decíamos que proyectábamos entonces estas medidas para tener aquí también la parte superior del cilindro, y también podemos proyectar esto mediante ortogonales a esta línea, obteniendo aquí la elipse correspondiente, que tendrá el mismo eje mayor que el diámetro de esta circunferencia. Entonces ya cogemos la elipse, y aquí igual. Bueno, tenemos entonces ya la elipse, tendría que estar bien centrada en el centro de la otra elipse, y tenemos por tanto el tubo, un cilindro hueco. Bueno, el siguiente paso es calcular ahora, aquí hacemos las dos tangentes comunes a ambas elipses, que son también tangentes a la circunferencia inferior que viene por aquí. Bueno, una vez que tenemos ya el tubo hueco, cilindro hueco, ahora vamos a ver qué es lo que pasa en este dibujo. Bueno, por un lado tenemos aquí estos trozos que le faltan. Eso quiere decir que tendríamos que quitar a este cilindro un prisma que en principio parece que es ortogonal, o sea, algo así. Le quitamos este trozo y nos queda ahí un hueco. Luego tenemos, por ejemplo, aquí otro trozo que habría que medir si es ortogonal, parece que no lo es. Entonces, según eso, habría que quitarle otro trozo, imaginamos para entenderlo mejor, un prisma que tenga esta forma. Bueno, y por último, tiene estos dos huecos. Esto se ve que es un cono, esto un cilindro porque tiene aquí un arco, mientras que esto, como es recto, pues tienen que ser dos prismas que entran en el cilindro. Porque realmente cuando meto un prisma en un cilindro, si en realidad estoy entrando con un prisma, pues lógicamente el prisma, esta cara va a cortar según aquí una recta, que es lo que pasa aquí. Y lo mismo aquí en el interior, en el cilindro interior también le pasa lo mismo. Bueno, entonces según eso, lo único que tengo que hacer es coger este alzado y colocar todos esos detalles aquí. El prisma que le falta, con las medidas que tiene, todo. El otro, que vemos que entra más, habría que tomar también sus medidas aquí correspondientes. Vamos a ponerlo aquí así. Luego entra este trozo, este, y luego entra así, discontinuo, que quiere decir ya es el interior. Entonces esta línea desaparece, como vemos aquí, esto entra así, y ahora esto entra más allá del cilindro también discontinuo. Eso quiere decir, el cilindro viene por aquí, por ejemplo, discontinuo, 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 y esta misma anchura aquí para este lado, poniendo aquí el detalle del avellanado y el otro cilindro hueco que entra todo aquí discontinuo. Bueno, pues todas estas medidas son, ya lo tenemos ahí alzado, no hace falta dibujar todo esto que aparece aquí abajo, porque en realidad esto ya nos lo va a dar. Basta con tenerlo en esta vista para aquí obtenerlo todo, porque sabemos que en realidad aquí está en un perfil, y ese perfil va a coincidir exactamente con esta dirección, que es la dirección por el centro del eje X que llamábamos. Bueno, según eso, entonces empezamos a proyectar. Si proyectamos aquí esta línea, pues de repente cogemos la regla, voy a coger otra regla,
ejemplo esta. Esto pasa por el centro y esta es paralela, siempre la dirección del eje Y que llamábamos. Entonces corta en este punto, corta en este punto, corta en este y en este, o sea que aquí termina la pieza y ahora empieza a bajar. Como esto baja vertical, es paralelo al eje Z, el eje Z es este, porque estamos haciendo aquí un abatimiento hacia aquí y luego hacia aquí. O sea, esto es una pirámide que cogemos esta cara y la batimos hacia aquí. Entonces al abatirla hacia aquí, entonces este punto cae aquí y nos queda aquí el ángulo de 90, pero luego, para que no se nos solape con el dibujo, la desplazamos y entonces nos queda aquí. Eso es lo que venimos haciendo. Bueno, entonces según eso teníamos estos 4 puntos y ahora tenemos esto, por ejemplo, y esto viene por aquí, o sea que corta hasta aquí. Entonces el cilindro viene hasta aquí y viene hasta aquí. Ya tenemos ahí el cilindro sin ese trozo. Y ahora viene por aquí, entonces era una elipse idéntica a esta, ya que esa misma elipse queda aquí a esta altura, ¿no? Pero, ojo que, vamos a ver, esto es perfectamente horizontal, entonces ya la podemos trazar. Cogemos esa misma elipse, bueno, era un poco esta, entonces a partir de aquí, de este punto que traemos por aquí dibujamos la elipse, o sea, idéntica a esta. Y teniendo en cuenta aquí el eje también, tenemos que tener cuidado, tiene aquí la posición del eje, yo ya es que no veo nada bien, pero bueno, viene por aquí y viene por aquí, donde corta aquí a la vertical. Y luego la elipse menor, que era esta que teníamos aquí, pues exactamente igual, donde corta aquí, pues aquí me quedará igual. O sea que tengo este punto y tengo este. Y tengo, si quiero ser más exacto, el centro de la elipse menor viene por aquí. Entonces esa es la referencia que debo tener. Bueno, ya tengo entonces aquí este detalle. Estas dos líneas son paralelas al eje Y. Y ya tengo eso. Ahora de repente viene por aquí y es tangente al extremo, según vemos aquí, o no, no es tangente. Bueno, queda más hacia adentro. Eso quiere decir, aquí yo lo puse en esta esquina. Si queda más hacia adentro, la elipse tiene que estar cortada, ¿no? Que no es este caso. Entonces vamos a ponerlo, como vemos aquí, queda un poco hacia adentro. Bueno, entonces cortamos eso más hacia adentro, lo ponemos aquí, y entonces traemos este punto y viene por aquí. Eso quiere decir que la elipse viene desde aquí hasta aquí. Y este trozo ya no existe. O sea que la elipse fue cortada con una línea que es paralela al eje Y. Bueno, ahora tenemos este punto. De repente, si esto es paralelo a este eje, coincide en esta dirección. Ahora, si esto no mide 90, entonces parece que va un poco hacia allá. Entonces se mete un poco hacia adentro aquí, ¿no? Si coincide con esto, pues entonces es una línea. Y si viene más hacia aquí, para que se vea mejor, podríamos decir, pues si viene más hacia aquí, pues se verá aquí el trozo del cilindro que baja un poco y que deja ver aquí pues el hueco exactamente aquí. Bueno, yo lo puse hacia aquí, hacia que se ve, para que se vea. Parece que esto sube más allá de esta dirección, hacia aquí, con lo cual sería el efecto contrario, entraría hacia aquí. Aparecían ahí muchas discontinuas en un tramo pequeño, por eso es mejor eludirlo. Bueno, por último, esto viene por aquí, siguiendo la dirección. No olvidemos que esto debe ser tangente, si está bien dibujado, aquí a este punto de la elipse, siguiendo la dirección esta. Entonces decíamos, teníamos esta dirección también. Eso quiere decir que ahora la elipse, que aquí sí que está completa porque pertenece al extremo este, entonces debe llegar de manera que pasa por este punto, que es el que estamos cogiendo la referencia esta. Entonces esto viene por aquí, levanta una vertical y ahora es una elipse que viene por aquí. Esa elipse ya no es isométrica, ya no la tenemos en la plantilla, hay que hacer la mano.
podríamos calcular puntos, pero se alargaría mucho el ejercicio. Bueno, por último tenemos también este punto cae aquí, este cae aquí, por tanto aquí es una elipse cuyo contorno debe ser este también. Bueno, pues ahí tenemos ya este hueco, este trozo de hueco que le decíamos que aquí le falta este trozo también, ya es el hueco cilíndrico. Ahora viene por abajo y aquí es donde va a tener el hueco este, que viene por aquí, o sea, siguiendo la dirección esta y siguiendo la dirección esta, desde este punto a este. Y ahora esto, ¿qué anchura tiene? Eso es lo que nos da esto. Entonces seguimos esta dirección, llega hasta aquí y por detrás hasta aquí. Y tenemos ya, aquí esto lo podríamos hacer con la misma elipse. Nos acercamos con la misma elipse, la ponemos aquí. Pues si queremos ser más precisos a la hora de hacer esto, y lo mismo, la misma elipse la ponemos aquí a la altura correspondiente. Y aquí tenemos entonces el hueco prismático, que corresponde aquí abajo, como vemos, lo habíamos colocado así. Entonces tenemos esta entrada, siguiendo la dirección del eje Z, que como vemos aquí, pues se proyecta según esto, este punto y según este punto, que está perfectamente centrado aquí en esta dirección. O sea que tendría esta dirección así. Pero bueno, insisto en que con esta vista nos llega, porque el extremo lo tenemos aquí, proyectamos y ya lo tenemos. Entonces entra el hueco hasta ahí en esta dirección y entra realmente, esto que vemos aquí es hasta aquí. Ahora esto entra hasta este punto. Entonces marco hasta ese punto, levanto una vertical y ahora tenemos ya ahí todo el hueco prismático. Bueno, no hay que olvidar que esto que entra así corresponde a este. Eso quiere decir que sería algo así. O sea, esto es, hago esto, de repente tengo un cilindro y al proyectar, pues tengo que esto se proyecta según esta forma, así. Entonces, tengo este extremo que es este que es este y este que es este. Y otra cosa es lo que penetra por aquí en el interior, pero vemos que todavía aquí pues hay esto y luego hay otro menor. Entonces tenemos este y luego el menor. Entonces hacemos el menor y sabemos también que es otro prisma porque aquí está recto. Si aquí tuviera una forma circular sería cilíndrico. Entonces al entrar este hueco prismático, pues ahora es el que tenemos que proyectar aquí. Y lo mismo este punto de arriba, ahí. Entonces sabemos que ahí es donde va a estar esto. El siguiente hueco prismático con la profundidad y ahora esto que ya penetra en el cilindro discontinuo. Entonces el extremo de este lo proyectamos y aquí es donde nos queda el arco elíptico igual que este, pero a esta altura, mientras que aquí nos queda una línea recta. Bueno, entonces tenemos esto, el hueco cilíndrico y ya está completo. Bueno, tenemos ya entonces la pieza al completo por la parte anterior. No hemos hecho las discontinuas, ahora nos queda esto de atrás. Hay que pensar que el cálculo de un avellanado es muy simple. O sea, entramos con un cono dentro de un cilindro. Entonces, de repente vemos bien dónde están las generatrices del cono. Entonces, según eso, si yo, por ejemplo, cojo una generatriz cualquiera, cojamos un caso general, entonces hago esta generatriz resulta que viene por aquí y viene hasta este punto. El eje, por ejemplo, del cono del cilindro está aquí, proyecto este punto, pasa un plano vertical por este cono y ahora de repente este plano vertical corta esta generatriz en este punto. Ahí tengo ya un punto calculado. Lógicamente la forma de entrar de esta superficie pues es aquí una forma alabeada que tiene esta forma así. Pues eso sería la penetración de un cono en un cilindro.
y simplemente considerando el plano que pasa por la generatriz, ese plano corta al cilindro según otra generatriz y la intersección de las dos es este punto. Bueno, ya solo me queda la parte de atrás, entonces proyecto por ejemplo la parte de este cilindro. Es la parte en la que está entrando y sé también que va a estar centrada sobre este eje y sé también que ese eje viene por aquí la mayor anchura del cilindro, que corresponde realmente a esta línea, si está bien dibujado. Entonces por esta línea levanto una vertical y decíamos que teníamos aquí la primera línea, desde este punto hasta el siguiente, hasta este. Bueno, supongo que se estará viendo bien. Y la parte más saliente pues debe corresponder necesariamente, si cojo el punto medio de esto y hago aquí el cilindro, que tiene que ser una elipse igual que estas que tenemos aquí. Entonces la parte más saliente de esto la proyecto es esta y lo mismo aquí. Por tanto la curva alabeada es esta. Ahora el cilindro sigue la dirección del eje X y llega exactamente hasta este punto. Este punto es el que corresponde a este eje de revolución que he proyectado aquí según esta dirección. Es este punto y es este punto. A partir de aquí empieza la superficie cónica. Lo mismo, si proyectamos esto, tenemos este punto. Hay que decir que esto sí que es una elipse. Una elipse que la podemos dibujar así, sabemos que su eje mayor es ortogonal al eje X, algo así. Bueno, tenemos entonces esta elipse, esta elipse pasa exactamente por aquí. Proyectamos esto y levantamos por aquí, este es el eje conjugado de esa elipse. Ya solo falta la superficie cónica. Bueno, por último teníamos que la superficie cónica iba a ser tal que seguía la dirección aquí del eje Z. Eso quiere decir que aquí es tangente el cono, mientras que aquí vendrá por aquí. Bueno, ¿hasta dónde llega? Pues lo mismo, llega hasta este punto, o sea que la elipse viene por aquí y aquí abajo llega hasta este punto. O sea que es tangente la elipse aquí. Ya tenemos ahí la superficie del cono, el contorno, que sabemos que es una curva alabeada, por lo tanto es una forma parecida a la elipse, pero se achata por aquí. Bueno, como ahí hay mucha línea, conviene marcar bien qué es lo que quedaría y lo que no. Hemos hecho ya el dibujo con las reducciones correspondientes al proyectar todos los puntos aquí. También podríamos coger estos si vemos que tenemos duda con alguno y tienen que corresponderse todos los de aquí con los de aquí. Con lo que decíamos, por ejemplo, este punto se corresponde aquí con la forma entrante, ¿no? Y lo mismo, el cono este que entra aquí, pues habría que dibujar aquí la vista y lo mismo la vista del cilindro. El avellanado más el cilindro, más el hueco cilíndrico, que es lo que teníamos aquí discontinuo. Bueno, entonces ahora vamos a marcar y ya sería el trabajo final, o sea que es realmente lo que se ve y lo que no se ve. Por ejemplo, aquí no concluimos lo que no se ve, entonces para eso utilizamos este tramo más gordo. Lo que sí, igual que traje esto hasta aquí y podríamos proyectar exactamente hasta donde llega esto, que esto es el primero hasta aquí. Como vemos aquí este detalle y vemos que llega hasta aquí, y luego es el otro que llega hasta el cilindro, que es este, y entonces al subir este punto pues sabemos que es esta línea, o sea, al subir este punto, esta línea, al subir este otro punto, esta de atrás, o sea que esto quedará por aquí y ahora aquí algo así. Entonces tenemos el hueco este y este. Bueno, vamos entonces a concluir todo. Entonces tenemos el cilindro final, queda de esta manera. Entonces tenemos esta elipse. Como vemos, llega hasta aquí. Bueno, para ir más rápido lo vamos a hacer ya todo a mano, para no perder el tiempo.
Entonces tenemos aquí esta vertical, 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 vertical. Esto sigue la dirección del eje que llamábamos Y, dirección del eje Y, curva que baja, ya no es paralela a esta elipse ya que baja, y ahora el tramo este que venía hasta aquí y es cortado ya que no llega hasta el final, llega hasta este punto, no hasta el final. Decíamos que entraba hacia allá, yo lo puse hacia aquí abajo para que se viera mejor, total es lo mismo. Y ahora aquí el trozo de hueco, aquí el otro trozo de hueco que nunca debe exceder el contorno este. Entonces ahora tendremos el cilindro que sigue por ahí, esto que viene por aquí. Dibujamos la elipse, eso sí que vamos a hacer más rápido lo que queda de la elipse, esto. Mientras que aquí abajo pues es esto. Ahora tangente a esta elipse y a la inferior, tangente a las dos elipses, superior e inferior. Y ahora tenemos aquí este hueco, que esto sí que es una elipse idéntica a esta. Esta también, la dirección del eje X, dirección de Z, dirección del eje Y, Z, Y, aquí recta y aquí arco elíptico idéntico a este, perdón, al pequeño. Bueno, eso es lo visible y ahora empezamos con las discontinuas, que ahí es donde es más fácil liarse. Vamos a ver, aquí el contorno este, aquí no termina el contorno, pero aquí sí, o sea que aquí sí que debe haber el contorno del cilindro, exactamente hasta donde deja ver el hueco. Aquí no puede haberlo, ya que tenemos hueco, entonces terminaría exactamente donde termina esta curva elíptica, ahí. Y a partir de aquí continúa y viene por aquí. Ahora vemos este de aquí atraviesa toda la pieza, toda por aquí, se ve todo discontinuo. Recordad que la línea discontinua es una línea que puede ser intersección de dos planos o puede ser el cambio de dirección de una superficie curva, como pasa en este caso. Entonces esta la traemos hasta abajo y aquí el hueco con la elipse correspondiente. Entonces esto viene aquí y esto llega hasta aquí. Al proyectar este punto venía, por ejemplo, hasta aquí. Entonces aquí es donde hacemos el arco también de elipse, aquí también y aquí también. Este que es la continuación, la paralela a esta y la paralela a esta. Tenemos ya aquí este detalle que sería igual a este de abajo. Y luego esta dirección. Bueno, tenemos ya este hueco, ahora nos faltaría este de aquí. Este de aquí llega hasta aquí, pues debe continuar hasta aquí, todo por aquí, y por aquí llega hasta aquí, y por aquí hasta aquí. O sea, es la caja esta, nada más. Ahí está un poco confuso, realmente sería esto. Yo lo pongo aquí continuo, tenemos aquí la curva, o sea, esto sería discontinuo y lo único que es continuo es esta línea, esta y esta. Bueno, todo lo demás pues no se ve y es lo que queda ahí. Una cosa es el hueco este prismático y otra cosa es el siguiente. Y el siguiente pues tenemos esta línea, luego esta que parece que coincide con esta. Habría que ver si efectivamente aquí coinciden las dos, o sea, coincide la que corresponde a esta, es el entrante. Luego esta y esta son las que a lo mejor son coincidentes. O sea, esta línea, la que corresponde a esta y la que corresponde a esta. Entonces tenemos esto, el hueco este también por arriba. Aquí se vería continuo a lo mejor un poco y aquí coincidente. Y por último, dentro de esto pues tenemos, como está todo detrás, a lo mejor aquí se ve un poco, pero sería una cosa pequeña. Tenemos la curva alabeada, o sea que se achata por ahí, el contorno del cilindro,
Ahora el contorno de la intersección, que es una circunferencia, elipse en perspectiva, y por último el contorno de la superficie trasera de todo el avellanado, el cono en el interior. Bueno, parece que está completo. Siempre conviene revisar a ver si falta alguna línea más. Como esto ha quedado confuso, insisto, tenemos aquí esto, esta línea será paralela a esta de aquí y esta a esta, y ahora dentro de esto pues tenemos otro cuadrilátero. Esto es lo que se ve, o sea, tenemos un primer hueco prismático y ahora el segundo tiene aquí, ya intercepta ahí el hueco, entonces le queda ahí el hueco, y eso es lo que se ve ahí. Entonces tenemos este hueco y luego tenemos el siguiente. Marcamos el siguiente todo. Entonces tenemos ya el siguiente, que sería como este, pero metido hacia adentro y terminando aquí en curva. Este la curva la tiene por fuera y este la tiene por dentro. Bueno, pues eso es todo. Supongo que ya estará todo ahí. Y bueno, hay que pensar que realmente esa es la representación axonométrica de esta pieza, siguiendo la orientación de las dos flechas que nos dieron. Pensar que este va a ser el eje Z, porque está visto desde aquí y que coincide exactamente con esta línea. Por eso decíamos que aquí el avellanado hacía que esta curva, la de esta circunferencia y la externa del cono, pues fueran coincidentes. Por eso esta y esta son coincidentes ahí. O lo que es lo mismo, esta línea hace que este punto y este sean coincidentes, ya que coinciden en la vertical. Bueno, pues esa sería la representación axonométrica con el cálculo de las reducciones correspondientes. Conviene siempre revisar y ver que todos los puntos están alineados, por ejemplo, el punto A con A', ¿no? El punto B con B', el punto C, que corresponde a este, con C', el punto más saliente, que corresponde a este, D, con la dirección esta, D', el punto, por ejemplo, que corresponde a este, más saliente, por ejemplo, E', y así con todos, ¿no? La parte más saliente, tangente a la elipse, pues por ejemplo, el punto F, F'. Bueno, insisto en que conviene hacer los abatimientos para proyectar bien las formas. Si no lo hiciéramos con reducción, tendríamos que ir cogiendo las medidas reales. Eso quiere decir que si esto, por ejemplo, pues tiene una medida real, pues ya la colocamos, por ejemplo, la altura la colocaríamos real, tal cual, sin reducción. Como vemos, si tiene esta altura, se reduce a esto, ¿no? Siempre se va a reducir, ¿no? Mientras que si nos dicen que lo hagamos sin reducción, esta medida es la que tendríamos que poner exactamente aquí. Y luego esta, la que es invariable, que es esta, pues la pondremos aquí invariable. Lógicamente esto se va a estrechar en la perspectiva, ¿no? Pero esto tendríamos que cogerla tal cual. Porque si realmente tampoco hiciéramos una reducción de esta, pues tendríamos una circunferencia. Y eso no es axonometría isométrica. Tenemos que coger la medida real de esta, colocarla aquí, sale aquí, y ahora hacemos el eje correspondiente a una elipse proporcional a esta que tenemos aquí. Bueno, pues eso es todo. Una axonometría isométrica de una pieza que había que tener en cuenta ahí un avellanado, de manera que esta línea coincidía con el eje Z, haciendo coincidir esta circunferencia tangente con la curva ladeada del exterior.